sequía había sido implacable este año. Mientras caminaba por mi tierra agrietada, con Canelo siguiéndome fielmente a mis talones, no podía evitar sentir que la tierra misma me estaba abandonando. El polvo se levantaba con cada paso, formando pequeñas nubes que se adherían a mis botas viejas y gastadas. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pero ya podía sentir su calor abrasador sobre mi piel curtida por años de trabajo al aire libre. «Vamos, muchacho», le dije a Canelo, acariciando su cabeza mientras sus ojos marrones me miraban con esa lealtad inquebrantable que solo un perro puede ofrecer. «Tenemos que revisar si queda algo de agua en el arroyo». Mis 58 años conocía cada centímetro de estas tierras en las afueras de San Miguel de Allende, Guanajuato. El rancho Los Encinos había pertenecido a mi familia por 3 generaciones. Mi abuelo lo había trabajado, mi padre lo había expandido y yo estaba a punto de perderlo todo. El arroyo que atravesaba la propiedad, normalmente un hilo de vida que mantenía a mis pocas reses y cultivos, ahora no era más que una cicatriz seca en la tierra. Canelo se adelantó, olfateando el lecho reseco como si pudiera conjurar agua con su voluntad. Su pelaje, una mezcla de marrón y dorado que delataba su sangre de pastor alemán, brillaba bajo la luz matutina a pesar de los tiempos difíciles. Había sido mi única compañía constante desde que María, mi esposa, falleció hace 5 años. «No hay nada, Canelo», suspiré, apoyándome en mi bastón de mezquite que me había tallado mi padre. «Nada para ti, nada para las becas, nada para los frijoles». Regresamos lentamente hacia la casa. Una construcción modesta de adobe con techo de teja roja que ahora mostraba signos de desgaste que no podía permitirme reparar. Las deudas se habían acumulado como nubes de tormenta en el horizonte. Primero fue el préstamo para los sistemas de riego que nunca funcionaron correctamente. Luego vinieron las facturas médicas de María durante su enfermedad. Y ahora, con la sequía, no había producido lo suficiente ni siquiera para pagar los intereses. Mientras preparaba mi café en la vieja estufa de leña, el sonido de un motor rompió el silencio de la mañana. Don Joaquín, mi compadre de toda la vida, se acercaba en su camioneta destartalada levantando una estela de polvo. Canelo ladró una vez, reconociendo al visitante, antes de regresar a su lugar favorito junto a la puerta. «Buenos días, Esteban», saludó Joaquín, quitándose su sombrero al entrar. A sus 62 años, su rostro mostraba las mismas líneas de preocupación que seguramente marcaban el mío. «¿Cómo amaneciste?» «Como siempre, compadre, luchando». Joaquín se sentó en la mesa de madera que mi abuelo había construido. Aceptó el café que le ofrecí y bebió un sorbo antes de hablar. «Vengo de ver a Ramírez del banco», dijo finalmente, evitando mi mirada. «No traigo buenas noticias. Mi estómago se contrajo. ¿Cuánto tiempo me queda?» «Un mes, compadre. Si no consigues pagar, aunque sea los intereses atrasados, iniciarán el proceso de embargo». Dejé mi taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Canelo se acercó, apoyando su cabeza en mi rodilla como si entendiera perfectamente mi angustia. «30 días para conseguir lo que no he podido juntar en 2 años», murmuré, pasando mi mano callosa por el pelaje de Canelo. «Es imposible». «Y algo más», continuó Joaquín, inclinándose hacia adelante. «¿Te acuerdas del almacén viejo que está en la orilla del pueblo, el que dicen que está enmalditado?» Por supuesto que lo recordaba. Un edificio de piedra y madera que había permanecido abandonado desde que tengo memoria. La gente del pueblo evitaba pasar frente a él, especialmente al anochecer. Se decía que había pertenecido a un español que desapareció durante la Revolución y que su espíritu seguía vagando por el lugar, castigando a cualquiera que intentara ocuparlo. «¿Qué hay con él?», pregunté, intrigado por el giro de la conversación. «El municipio lo está rematando por impuestos atrasados. Piden solo 500 pesos». Solté una risa amarga. ¿Para qué querría yo un edificio viejo y maldito cuando estoy a punto de perder el rancho de mi familia? Joaquín se inclinó aún más, con ese brillo en los ojos que siempre tenía cuando creía tener una buena idea. «Piénsalo, Esteban. Está ubicado justo en la calle principal, donde pasan todos los turistas. Podrías arreglarlo un poco y convertirlo en una tienda para vender tus quesos, la miel que produces y hasta las artesanías que tallan tus primos». La idea no era del todo descabellada. Mis quesos de cabra siempre habían sido apreciados y la poca miel que producían mis colmenas se vendía rápidamente en el mercado local. Un negocio requería inversión y yo apenas tenía para comer. «Con 500 pesos no compro ni las tablas para arreglar el lugar»,
respondí, aunque una semilla de esperanza comenzaba a germinar en mi mente. Mi sobrino Tomás está trabajando en la construcción en San Miguel. Dice que puede conseguirte materiales sobrantes de sus obras, y yo tengo herramientas que te puedo prestar. Iré por la ventana hacia mis tierras resecas. El rancho necesitaría un milagro para recuperarse, incluso si llegaran las lluvias mañana mismo. Quizás era momento de intentar algo diferente. ¿Por qué nadie más ha comprado ese lugar si está tan barato?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ya sabes cómo es la gente con sus supersticiones, respondió Joaquín, encogiéndose de hombros. Dicen que los 3 últimos que intentaron usarlo terminaron en desgracia. Uno se quebró la pierna al caer del techo, otro perdió todo su dinero en un incendio y el último simplemente abandonó el pueblo sin explicación. Quedé contemplando mi café, ahora frío. Los 500 pesos representaban prácticamente todo lo que me quedaba. Sería una apuesta desesperada. ¿Y si fracaso también? Joaquín posó su mano en mi hombro. Compadre, con o sin el almacén, en un mes podrías perderlo todo. Al menos así tendrás una oportunidad. Miré a Canelo, quien me observaba con esos ojos que parecían decir que me seguiría a donde fuera. Había estado conmigo en los momentos más oscuros, después de la muerte de María, durante noches interminables, cuando el dolor me impedía dormir. Nunca me había fallado. Está bien, dije finalmente, vamos a ver ese almacén maldito. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, Joaquín me llevó al pueblo en su camioneta. Canelo viajaba en la parte trasera, con la cabeza asomada por la ventana, disfrutando del viento en su rostro. Al llegar frente al almacén, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. El edificio era más grande de lo que recordaba, con paredes de piedra gris y una fachada de madera desgastada. Las ventanas estaban tapiadas con tablas cruzadas y la puerta principal, una vez robusta, ahora colgaba precariamente de sus goznes. Una enredadera había reclamado la pared norte, trepando hasta el techo como dedos verdes aferrándose a una presa. «No se ve tan mal», comentó Joaquín, intentando sonar optimista. Canelo bajó de un salto y se acercó al edificio con cautela, olfateando el aire y el suelo con evidente curiosidad. Noté que se detenía frente a la entrada, erizando ligeramente el pelo de su lomo. «Parece que a tu perro no le gusta mucho», observó Joaquín. «Tiene buen instinto», respondí, aunque me sorprendió la reacción del animal. Canelo rara vez mostraba desconfianza sin motivo. El funcionario municipal llegó poco después, un hombre bajito y nervioso que parecía ansioso por terminar con el trámite lo antes posible. Entregó los papeles para firmar y apenas revisó los 500 pesos en billetes arrugados que le entregué. «El edificio es suyo, don Esteban», dijo, entregándome una llave oxidada. «Que tenga buena suerte con él». Cuando se marchó, Joaquín soltó una carcajada. Ni siquiera quiso quedarse un minuto más. Estos pueblerinos y sus supersticiones. Pero mientras introducía la llave en la cerradura, sentí una inexplicable aprehensión. No era un hombre supersticioso, había enfrentado sequías, enfermedades y deudas sin recurrir a amuletos o rezos desesperados. Sin embargo, algo en el aire pesado del almacén me provocaba inquietud. La puerta se abrió con un chirrido que reverberó en el espacio vacío. El interior estaba sumido en la penumbra, con rayos de luz que se filtraban por las grietas entre las tablas de las ventanas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. El olor a humedad, madera vieja y algo más que no pude identificar inmediatamente invadió mis sentidos. Canelo entró primero, su nariz trabajando incansablemente mientras recorría el perímetro. El espacio principal era amplio, con estanterías derrumbadas en las paredes y restos de lo que parecían haber sido mostradores comerciales. Al fondo se distinguía una puerta que probablemente conducía a un almacén o habitación trasera. «Mira esto», dijo Joaquín, señalando unas marcas en la pared. «Parece que aquí había un mostrador grande». Mientras examinábamos el lugar, Canelo comenzó a comportarse de manera extraña. Se detuvo frente a una sección específica de la pared oeste y comenzó a ladrar, primero suavemente y luego con más insistencia. «¿Qué pasa, muchacho?». Me acerqué, pero no vi nada fuera de lo común, solo una pared de piedra parcialmente cubierta con los restos de un papel tapiz descolorido. Canelo continuó ladrando, mirándome y luego volviendo su atención a la pared, como si tratara de comunicarme algo importante. «Debe haber ratas o algún animal atrapado detrás», sugirió Joaquín. Intenté llamar a Canelo, pero el perro se negó a apartarse. Finalmente lo tomé del collar y lo llevé hacia la entrada. «Vamos, muchacho, tendremos tiempo para explorar después. Ahora necesitamos hacer un plan». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad.
Tal como había prometido, el sobrino de Joaquín consiguió materiales sobrantes. Tablas, clavos, incluso pintura blanca que había quedado de una obra en San Miguel. Entre los tres comenzamos a transformar el viejo almacén. Limpiamos años de polvo y telarañas, reparamos el techo que goteaba en varios lugares, reemplazamos los vidrios rotos de las ventanas y arreglamos la puerta principal. Para mi sorpresa, la estructura básica estaba en mejor estado de lo que parecía inicialmente. Las paredes de piedra eran sólidas y una vez que limpiamos el moho y la suciedad, el piso de madera reveló un patrón hermoso que hablaba de tiempos más prósperos. Durante todo el proceso, Canelo mantuvo su extraña fijación con la pared oeste. Cada vez que entrábamos, corría directamente hacia ella, a veces ladrando, otras simplemente sentándose frente a ella como si montara guardia. Por las noches, cuando regresábamos al rancho, parecía inquieto, como si quisiera volver al almacén. Nunca lo había visto comportarse así, comenté a Joaquín mientras compartíamos unas tortillas con frijoles después de un largo día de trabajo. Los perros sienten cosas que nosotros no podemos, respondió con seriedad. Mi abuelo decía que pueden ver espíritus. Me reí, aunque sin mucha convicción. No me digas que ahora tú también crees en las maldiciones. Joaquín se encogió de hombros. No digo que sea una maldición, pero este lugar tiene historia, Esteban, y no toda es bonita. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa del rancho, encontré a Canelo sentado junto a la ventana, mirando en dirección al pueblo con las orejas erguidas. ¿Qué ves, amigo?, le pregunté, acariciando su lomo. ¿Qué secretos guarda ese viejo almacén que tanto te inquietan? El día siguiente, después de instalar los estantes que servirían para exhibir los productos, decidí enfrentar la misteriosa obsesión de Canelo. Me paré frente a la pared que tanto le intrigaba y la examiné detenidamente. A simple vista no había nada inusual: piedras grises, restos de papel tapiz con un patrón floral desvanecido y una delgada capa de polvo que se había acumulado nuevamente a pesar de nuestra limpieza. Muy bien, Canelo, dije, sintiendo un poco ridículo por hablarle a la pared. ¿Qué hay aquí que te tiene tan alterado? Como si entendiera perfectamente mi pregunta, Canelo se acercó y comenzó a rascar con sus patas el suelo junto a la pared. Me arrodillé para ver mejor y noté algo que habíamos pasado por alto: una pequeña diferencia en el patrón de las tablas del piso justo donde terminaba la pared. Examinamos juntos el área y mientras más observábamos, más convencidos estábamos de que había algo inusual. Podríamos levantar algunas tablas, sugirió Joaquín, solo para ver qué hay debajo. Con cuidado, usando una palanca improvisada, comenzamos a levantar las tablas señaladas por Canelo. La madera se dio con sorprendente facilidad, como si hubiera sido diseñada para ser removida. Abajo encontramos tierra compacta, pero Canelo inmediatamente metió su hocico en el espacio y comenzó a escarbar con determinación. «Espera, muchacho», lo detuve y continuamos levantando más tablas metódicamente. Después de quitar aproximadamente 1 metro cuadrado de piso, nos quedamos paralizados ante lo que vimos. Incrustada en la tierra había una pequeña puerta de metal no más grande que una ventana, con un aro oxidado que servía como manija. «¡Dios mío!», exclamó Joaquín, persignándose instintivamente. «Tenías razón, Canelo». El perro ladró excitado, meneando la cola como si nos felicitara por finalmente entender lo que había estado tratando de mostrarnos. Con manos temblorosas tiré del aro. La puerta estaba atascada por años de inmovilidad, pero después de varios intentos se dio con un chirrido metálico que pareció resonar en todo el edificio. Un olor a aire viciado y tierra húmeda emergió de la oscuridad que se revelaba ante nosotros. «Necesitamos una linterna», dije, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Joaquín corrió a su camioneta y regresó con una linterna potente. Cuando dirigimos el haz de luz hacia la abertura, vimos una escalera rudimentaria que descendía a lo que parecía ser un sótano o cámara subterránea. «¿Quién construye un sótano secreto y lo esconde bajo el piso?», murmuró Joaquín. «Alguien que tiene algo muy valioso que ocultar», respondí, «o algo que teme que encuentren». Nos miramos por un momento, la excitación y el temor mezclándose en nuestros rostros curtidos por el sol. Sin mediar palabra, supe que ambos estábamos pensando en las historias sobre el dueño español desaparecido durante la Revolución. «Voy a bajar», decidí finalmente. «Ten cuidado, compadre», advirtió Joaquín. «No sabemos qué hay ahí abajo ni cuánto tiempo ha estado cerrado». Canelo ya estaba intentando descender por la estrecha abertura, así que lo tomé en brazos y lo coloqué a un lado. «Quédate aquí, muchacho. Iré primero para asegurarme de que es seguro». Con la linterna en una mano y sujetándome de los escalones con la otra, descendí lentamente.
Los peldaños crujían bajo mi peso, pero parecían lo suficientemente sólidos. A medida que bajaba, el aire se volvía más frío y húmedo, con ese olor peculiar que solo tienen los espacios que han permanecido sellados durante décadas. Al llegar al fondo, me encontré en una habitación pequeña de unos 3 metros por 4, con techo bajo que apenas me permitía estar de pie. Las paredes eran de tierra compactada, reforzadas con vigas de madera que milagrosamente no mostraban signos de putrefacción o desgaste severo. —¿Qué ves? —gritó Joaquín desde arriba. —Es un sótano —respondí, moviendo la linterna para iluminar los rincones. Parece que fue construido como un refugio o escondite. Lo que vi después me dejó sin aliento. Contra la pared del fondo había una serie de baúles y cajas de madera, cuidadosamente apilados y cubiertos con lonas que alguna vez fueron blancas, pero ahora tenían un color amarillento. En un rincón, una estantería rudimentaria sostenía lo que parecían ser libros y documentos. —Hay cosas aquí abajo —informé a Joaquín, mi voz apenas audible por la emoción—. Muchas cosas. Escuché a Canelo ladrar insistentemente arriba y luego los pasos de Joaquín descendiendo por la escalera. No pude contenerlo, explicó cuando llegó junto a mí con Canelo saltando a sus pies. El perro estaba como loco por bajar. Una vez en el sótano, Canelo se dirigió directamente hacia uno de los baúles y comenzó a olfatearlo con gran interés. Con manos temblorosas nos acercamos al baúl que había captado la atención de Canelo. Era de madera oscura con refuerzos metálicos, similar a los que había visto en las casas de los antiguos hacendados. La cerradura estaba oxidada pero intacta. —Necesitamos algo para abrirlo —dije, buscando alrededor. Joaquín sacó una navaja de su bolsillo. —Podemos intentar forzarla. Después de varios minutos de esfuerzo, la cerradura se dio con un chasquido satisfactorio. Levantamos la tapa con reverencia, como si al retirar cuidadosamente las telas quedamos boquiabiertos. Dentro del baúl había varias bolsas de cuero y pequeñas cajas de madera. Abrí una de las bolsas y vertí su contenido en la palma de mi mano. Monedas de oro relucientes, con el perfil de antiguos gobernantes españoles y mexicanos. —¡Madre Santísima! —exclamó Joaquín, santiguándose nuevamente—. Son monedas de oro de la época porfirista. Mi mente daba vueltas mientras examinábamos las demás bolsas. Cada una contenía más monedas o pequeñas joyas, anillos con piedras preciosas, broches de plata finamente labrados, cadenas con crucifijos incrustados de pequeñas gemas. —Este hombre no era un simple comerciante —murmuré, sosteniendo un medallón particularmente elaborado—. Esto es una fortuna. Canelo, mientras tanto, se había interesado en la estantería del rincón. Ladraba suavemente hacia ella, como indicándonos que también debíamos revisar allí. Nos acercamos y encontramos pilas de documentos amarillentos, libros de contabilidad encuadernados en cuero y varias carpetas atadas con cordones. Con sumo cuidado tomé uno de los documentos. Era una carta escrita en una caligrafía elegante, fechada en 1914. —Mi querido hermano —leí en voz alta, entrecerrando los ojos para descifrar la escritura desvanecida—. Los tiempos se tornan cada vez más peligrosos. Las noticias de levantamientos en el norte me tienen muy preocupado. He decidido asegurar nuestros bienes más valiosos en el lugar que ya conoce. Si algo me sucediera, todo quedará en manos de Margarita y el pequeño. Mi voz se quebró al leer el nombre que seguía: Esteban. Joaquín me miró con los ojos muy abiertos. —Esteban. —Como tú. Con manos temblorosas continué revisando los documentos. Había más cartas, registros comerciales y, finalmente, una fotografía protegida entre las páginas de un libro. La imagen mostraba a un hombre de aspecto severo pero distinguido, con bigote a la usanza de la época, junto a una mujer joven que sostenía a un bebé en brazos. Al reverso de la fotografía, una inscripción: Antonio Gutiérrez con su esposa Margarita Juárez e hijo Esteban, 1915. Mi mundo se detuvo por un instante. Juárez. Mi apellido, Margarita, era el nombre de mi abuela. —Joaquín —dije con voz apenas audible—, creo que este hombre, este español que desapareció durante la Revolución, era mi bisabuelo. Pasamos las siguientes horas sumergidos en los documentos, reconstruyendo una historia que había sido enterrada con el tiempo y las mentiras. Antonio Gutiérrez no era un simple comerciante español como contaba la leyenda del pueblo. Era un comerciante próspero, sí, pero también se había casado con Margarita Juárez, una mujer local de familia respetable. Cuando la revolución se intensificó y los extranjeros, especialmente los españoles, se convirtieron en blancos de la ira popular, Antonio tomó una decisión desesperada. En una carta fechada en abril de 1915, escribía a su hermano en España:
He decidido desaparecer para proteger a mi familia. Margarita regresará a su apellido de soltera y criará al pequeño Esteban como si fuera hijo de un padre mexicano fallecido. Es la única manera de asegurar su supervivencia en estos tiempos turbulentos. Todo lo que he acumulado quedará oculto hasta que sea seguro reclamarlo. Si no regreso, espero que algún día mi hijo encuentre este legado y comprenda que lo hice todo por amor a él y a su madre. Las cartas posteriores revelaban que Antonio había planeado huir a Estados Unidos y luego regresar a España, pero nunca hubo confirmación de que hubiera logrado salir del país. Las últimas entradas en su diario personal sugerían que estaba siendo vigilado y temía por su vida. Mi abuela nunca habló mucho de su pasado, comenté mientras seguíamos examinando los documentos a la luz de la linterna. Siempre dijo que su marido había muerto joven y que ella había tenido que criar sola a mi padre. Era una mentira para protegerlos, dijo Joaquín, hojeando más papeles. Mira esto. Mostró un fajo de documentos legales. Eran escrituras de tierras, mapas y registros de propiedad. Según estos papeles, Antonio Gutiérrez había sido dueño no solo del almacén, sino también de una considerable extensión de terreno al este del pueblo, tierras que ahora pertenecían a la familia Montero, los terratenientes más poderosos de la región. ¿Cómo pasaron estas tierras a manos de los Montero? Pregunté, más para mí mismo que para Joaquín. Entre los documentos encontramos la respuesta. Un contrato fraudulento, firmado supuestamente por Antonio, cedía las tierras a Rodrigo Montero en 1916, un año después de la supuesta desaparición del español. La firma era una falsificación evidente al compararla con otros documentos. Los Montero robaron las tierras aprovechando la desaparición de tu bisabuelo, concluyó Joaquín, su rostro sombrío. Nadie pudo reclamarlas porque oficialmente Antonio Gutiérrez había dejado de existir. Canelo se había acurrucado en un rincón, aparentemente satisfecho con los descubrimientos que habían resultado de su insistencia. De vez en cuando levantaba la cabeza para asegurarse de que seguíamos allí y luego volvía a su descanso vigilante. Ya era noche cerrada cuando finalmente decidimos salir del sótano. Con extremo cuidado empaquetamos los descubrimientos más valiosos, las monedas, las joyas y todos los documentos que pudieran probar la verdadera historia de mi familia y las tierras usurpadas. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Joaquín mientras asegurábamos la puerta del almacén. Primero necesito entender completamente esta historia, respondí, y luego haré lo que Antonio no pudo hacer, recuperar lo que pertenece a nuestra familia. Esa noche, mientras revisaba los documentos en la mesa de mi cocina, con Canelo durmiendo a mis pies, encontré una carta dirigida específicamente a mi hijo Esteban. Con manos temblorosas, rompí el sello de cera que la mantenía cerrada. Querido hijo, si estás leyendo estas líneas, significa que no he podido volver con ustedes como era mi deseo más profundo. No sé qué te habrán contado sobre mí, ni qué imagen tendrás de tu padre. Quiero que sepas que cada decisión que tomé, incluso la de separarme de ti y tu madre, fue motivada por el amor y el deseo de protegerlos. Nací en Valencia, España, pero México se convirtió en mi verdadero hogar cuando conocí a tu madre. En este país construí mi vida y mis sueños, todos centrados en crear un futuro próspero para ti. Las tierras que adquirí, el negocio que establecí, todo estaba destinado a ser tu herencia. Los tiempos de revolución trajeron peligros que nunca anticipé. Como español, me convertí en objetivo de odios que nada tenían que ver conmigo o con nuestra familia. Tu madre y yo decidimos que ella volvería a usar su apellido Juárez y te criaría como si yo nunca hubiera existido. Es un sacrificio que me desgarra el alma, pero que hago con la certeza de que es lo mejor para ustedes. Todo lo que he acumulado queda oculto en este lugar secreto. Las escrituras de nuestras tierras, el dinero que logré salvar, las joyas de tu madre, todo te pertenece por derecho. Confío en que algún día, cuando México encuentre la paz, podrás reclamar tu herencia sin temor. Nunca olvides que la sangre que corre por tus venas es tanto española como mexicana, y que ambas herencias son igualmente honorables. Cuida de tu madre, crece fuerte y justo, y si algún día tienes hijos, cuéntales la historia de su abuelo que los amaba antes incluso de conocerlo. Con todo mi amor, tu padre Antonio Gutiérrez, San Miguel de Allende, 10 de mayo de 1915. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras doblaba cuidadosamente la carta. La parte de mi historia familiar que había permanecido enterrada durante generaciones finalmente salía a la luz. Mi bisabuelo no había sido un cobarde que huyó durante la revolución, como decían los rumores del pueblo. Había sido un hombre que sacrificó su identidad y su futuro por amor a su familia.
Me pregunté si mi abuela Margarita había conocido la verdad, si mi padre había sospechado alguna vez el secreto de sus orígenes. Ahora ambos estaban muertos, llevándose sus secretos a la tumba. Solo yo quedaba para recuperar nuestra verdadera historia. Al día siguiente pedí consejo a Joaquín sobre cómo proceder. No era una decisión sencilla. Las monedas de oro y las joyas representaban una fortuna suficiente para salvar mi rancho y vivir cómodamente por años. Pero los documentos de propiedad abrían la posibilidad de reclamar tierras que legítimamente pertenecían a mi familia, tierras que habían sido robadas mediante fraude. «Deberías hablar con mi nieto Miguel», sugirió Joaquín. «Está estudiando Derecho en Guanajuato. Él sabrá si estos documentos tienen algún valor legal después de tanto tiempo». Miguel llegó 2 días después, un joven de rostro serio y ojos inteligentes que examinó los documentos con el cuidado meticuloso propio de un abogado en formación. «Es un caso fascinante», dijo finalmente, después de horas revisando cada papel. Hay precedentes de reclamaciones de tierras basadas en documentos históricos, especialmente cuando se puede demostrar fraude. El problema es que estarías enfrentándote a los Montero y ellos tienen mucho poder e influencia. «No me importa», respondí con determinación, «no se trata solo del valor de las tierras, es sobre restaurar la verdad y el honor de mi familia». Con la ayuda de Miguel, comenzamos a preparar una demanda formal. Mientras tanto, vendí discretamente algunas de las monedas a través de un anticuario en San Miguel, obteniendo suficiente dinero para pagar mis deudas con el banco y asegurar la supervivencia del rancho. El almacén maldito pronto tomó una nueva forma. Decidí convertirlo no solo en una tienda. La noticia de nuestro descubrimiento se extendió rápidamente por el pueblo. Al principio hubo escepticismo, pero cuando historiadores de la Universidad de Guanajuato confirmaron la autenticidad de los documentos y el valor histórico del hallazgo, la actitud cambió. El almacén maldito se convirtió en un punto de interés para los turistas, ansiosos por conocer la historia del comerciante español y su tesoro oculto. Los Montero, como era de esperar, reaccionaron con furia cuando recibieron la notificación de la demanda. Héctor Montero, el patriarca actual de la familia, me visitó personalmente una tarde lluviosa. Juárez dijo sin molestarse en saludar, su figura imponente llenando el marco de mi puerta. Canelo inmediatamente se puso en guardia, un gruñido bajó vibrando en su garganta. «Esta demanda ridícula es una pérdida de tiempo para ambos. Esas tierras han sido de mi familia por más de 100 años. Los documentos dicen otra cosa», respondí manteniéndome firme. «Tengo pruebas de que tu abuelo falsificó la firma de Antonio Gutiérrez para apropiarse de ella». Su rostro se endureció. «Cuidado con lo que dices, viejo. No sabes con quién te estás metiendo». «Lo sé perfectamente», contesté, sintiendo una fuerza interior que no sabía que poseía. «Me estoy enfrentando a personas que construyeron su fortuna sobre el engaño y el robo. Ya es hora de que se haga justicia». Montero se marchó con amenazas apenas veladas, pero no me amedrentaron. La verdad estaba de mi lado y por primera vez en años sentía que tenía un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. El caso judicial avanzó lentamente, como era de esperarse en un sistema donde el dinero y las influencias a menudo pesan más que la justicia. Pero Miguel resultó ser un aliado invaluable, dedicando incontables horas a investigar precedentes legales y construir argumentos sólidos. Mientras tanto, el pequeño museo tienda prosperaba. Los visitantes quedaban fascinados con la historia de Antonio y Margarita y compraban ávidamente los quesos, miel y artesanías que ofrecía. El dinero del tesoro me permitió contratar ayuda para el rancho e incluso iniciar proyectos de recolección de agua de lluvia que comenzaban a reverdecer mis tierras resecas. Canelo, el verdadero héroe de esta historia, se convirtió en una especie de celebridad local. Los turistas pedían tomarse fotos con el perro que encontró el tesoro y él parecía disfrutar de la atención, siempre comportándose con una dignidad casi humana. Un año después de nuestro descubrimiento, recibí una visita inesperada. Una mujer elegante de mediana edad se presentó en el museo, observando cuidadosamente las fotografías y documentos exhibidos. «Es una historia fascinante», comentó en un español con ligero acento y muy personal para mí. Intrigado, le pregunté por qué. «Mi nombre es Elena Gutiérrez», respondió con una sonrisa suave. «Antonio Gutiérrez era el hermano de mi abuelo. Somos familia, don Esteban». La noticia me dejó atónito.
Elena explicó que había estado investigando la historia familiar y había encontrado menciones de un hermano. En España todavía quedan Gutiérrez que son tus primos lejanos, me dijo mientras compartíamos un café en la pequeña área que había habilitado para los visitantes. Siempre supimos que había una rama mexicana de la familia, pero no teníamos manera de encontrarlos. Elena resultó ser una historiadora, especializada precisamente en el periodo de la Revolución Mexicana. Su experiencia y contactos académicos dieron un nuevo impulso a nuestra causa legal. Lo que ocurrió con Antonio fue una injusticia común en esos tiempos convulsos, explicó. Muchos españoles fueron perseguidos injustamente, sus propiedades confiscadas o robadas, pero tu caso tiene algo que muchos otros no tienen: documentación completa y pruebas del fraude. 6 meses después de la visita de Elena, el juzgado finalmente emitió su veredicto. Contra todo pronóstico, la justicia prevaleció. Los documentos que Canelo había ayudado a descubrir probaron ser suficientes para demostrar que las tierras habían sido obtenidas fraudulentamente por la familia Montero. El juez ordenó la devolución de aproximadamente 200 hectáreas, una fracción del total que una vez había pertenecido a Antonio Gutiérrez, pero una victoria significativa considerando el tiempo transcurrido y el poder de nuestros adversarios. El día que tomé posesión formal de las tierras recuperadas fue uno de los más emocionantes de mi vida. Caminé por los campos con Canelo a mi lado, sintiendo una conexión profunda con el hombre que había sacrificado tanto para proteger a su familia. «Lo logramos, muchacho», le dije a mi fiel compañero mientras nos deteníamos en una pequeña colina que ofrecía una vista panorámica de las tierras. Recuperamos lo que era nuestro. Canelo ladró alegremente, como si entendiera perfectamente el significado de ese momento. Con el tiempo, el caso se convirtió en un precedente legal importante, citado por otros que buscaban justicia por tierras usurpadas durante los tumultuosos años de la Revolución. El pequeño museo en el antiguo almacén creció, incorporando no solo la historia de mi familia, sino también la de otras víctimas de circunstancias similares. Elena regresó a España, pero manteníamos contacto regular. Gracias a ella, conocí a primos lejanos que nunca supe que tenía, estableciendo puentes entre dos ramas de una familia separada por un océano y más de un siglo de historia. El rancho Los Encinos floreció con la incorporación de las nuevas tierras y los sistemas modernos de riego que pude instalar. Contraté a jóvenes del pueblo que necesitaban trabajo, compartiendo con ellos no solo un salario justo, sino también las técnicas agrícolas que había perfeccionado a lo largo de los años. Canelo, mi leal compañero, vivió para ver todos estos cambios. Aunque los años comenzaron a pesar sobre sus patas, nunca perdió su espíritu alerta ni su devoción. Cada mañana me acompañaba a recorrer las tierras y cada tarde descansaba junto a mí en el porche, observando el atardecer sobre los campos que habíamos recuperado juntos. Ahora, mientras escribo estas líneas 5 años después de aquel día fatídico en que decidí invertir mis últimos 500 pesos en un almacén supuestamente maldito, comprendo que Canelo no solo encontró un tesoro material, descubrió nuestra verdadera historia, restauró el honor de mi familia y me dio un propósito cuando más lo necesitaba. Esta tarde, mientras Canelo duerme tranquilamente a mis pies, su pelaje ahora casi completamente blanco por la edad, contemplo los campos verdes que se extienden frente a mi casa. Las tierras de los Gutiérrez Juárez, como ahora las llamo, honrando ambas partes de mi herencia. Y pienso en las palabras finales de la carta de mi bisabuelo Antonio. Nunca olvides que la sangre que corre por tus venas es tanto española como mexicana, y que ambas herencias son igualmente honorables. Gracias a un perro fiel y 500 pesos invertidos en un edificio que todos evitaban, pude recuperar no solo tierras y riqueza material, sino algo mucho más valioso: la verdad sobre quién soy y de dónde vengo. Y esa, sin duda, es la herencia más preciosa que podré pasar a las generaciones futuras. En las tardes, cuando los turistas y visitantes se han marchado, me siento en el pequeño patio trasero del museo con Canelo, observando cómo el sol se oculta tras las montañas. A veces, en ese momento mágico entre el día y la noche, casi puedo imaginar a Antonio y Margarita caminando por los campos, jóvenes y llenos de esperanza por el futuro, ajenos a las tormentas que se avecinaban. En esos momentos, acariciando el lomo de mi fiel compañero, le susurro: «Gracias, Canelo, por todo». Porque a veces los milagros llegan en forma de un perro que no se da por vencido, que insiste en rascar una pared hasta que los humanos finalmente